Hola chiquillos y chiquillas de primero medio, le habla su profesor Roger Contreras otra vez, los saludo cordialmente y este es el segundo video que grabamos para ustedes para ir repasando algunos contenidos que ya hemos trabajado en algunas guías y actividades que están en la página del liceo donde ustedes pueden descargarlas si es que aún no las han desarrollado. En la clase anterior, en primer lugar, quisiera hacer un resumen de lo que vimos el video anterior. Em, Revisamos el origen de los estados modernos y llegamos al acuerdo que esos estados, el estado moderno como lo conocemos, había surgido a fines de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, por eso se llama estado moderno, y había surgido debido a que los señores feudales y el feudalismo habían perdido poder y eso lo aprovecharon los reyes para reunificar sus reinos y crear estados monárquicos donde el rey tiene todo el poder y las personas no tienen mucho que influir o no tienen mucha influencia sobre los asuntos del Estado, a excepción de ser súbditos del rey. El rey impone este Estado a los ciudadanos que viven, o las personas, perdón, la calidad de ciudadano todavía no existía, a las personas que vivían en los dominios suyos, de su propiedad. En la clase del día de hoy vamos a ver, como dice el título ahí, la formación de los estados nacionales en Europa y América. Los estados nacionales van a ser y tener características muy diferentes a los estados monárquicos y eso se va a expandir por el mundo. Primero se crearon en Europa y luego en América y eso tiene mucha relación con la creación de el Estado de Chile, ¿ya? O la República de Chile, y por eso vamos a continuar, perdón, a comenzar revisando lo que pasó en Europa y más adelante vamos a ver también lo que ocurrió en América debido a esos mismos fenómenos. Eh, Quiero comenzar revisando las siguientes imágenes. En ellas se expresan diferentes libertades y derechos que tenemos hoy día las personas. Por ejemplo, somos libres de asociarnos con quien nos parezca conveniente y reunirnos con ellos también. Tenemos la libertad de elegir en qué queremos creer o si queremos o no creer. Tenemos libertad de expresarnos de la forma que nos acomode y de acuerdo a los medios y las leyes que correspondan. Esas libertades que hoy día nos parecen normales, comunes y corrientes, hace 2 o 3 siglos atrás no existían para nadie. Solo había un pequeño grupo de personas privilegiadas que tenían ciertos privilegios, pero no tenían derechos porque no existían esos derechos. Entonces la creación de estados nacionales, la creación de repúblicas, la creación de estos nuevos estados, nuestra nueva forma de organización, va a estar muy ligada a la búsqueda de esas personas o de las personas de la época por alcanzar estas libertades, alcanzar estos derechos. Entonces, estos dos fenómenos están muy asociados. La búsqueda de derechos eh, por parte de las personas, del pueblo en general, y la creación de estos estados nacionales. Estos derechos, como les digo, hoy en día son muy comunes, pero hace siglos atrás eso no existía. Y quiero que revisemos esto también, nos detengamos aquí un poquito. Esto es un hecho que sucedió hace unos días atrás en Estados Unidos, donde un policía blanco detiene a un ciudadano norteamericano de origen afroamericano y fue una detención sumamente violenta, injusta, según dicen los antecedentes también, y debido a ese procedimiento, ven ahí como la rudeza del procedimiento, esta persona resultó con heridas que le causaron la muerte por asfixia. Eh, las leyes y los derechos humanos dicen que todas las personas somos iguales ante la ley, es un derecho, ¿no? Entonces es necesario que nosotros hoy día como ciudadanos y ciudadanas, ustedes también como miembros de este Estado, sepan que todos tenemos derechos, que es necesario resguardar y respetar los derechos de las personas, ¿no? Y la igualdad ante la ley también es un derecho, no se puede juzgar a una persona que es inocente y como dicen ahí en las películas muchas veces, es inocente hasta que se compruebe lo contrario y deben ser todos tratadas, todas las personas con dignidad. Y esto hoy en día sucede en Estados Unidos, pero también sucede en nuestro país y es necesario que estemos siempre alerta para denunciarlo. Hay mucha discriminación de toda índole y es necesario que nosotros iniciemos el camino para cambiar eso, sobre todo ustedes que son mucho más jóvenes. Eh, el objetivo de la unidad es explicar las ideas republicanas y liberales en su relación con las transformaciones políticas y económicas que enfrentó el mundo y América durante el siglo XIX. Si bien estos procesos se iniciaron en el siglo XVIII, se dieron con mucha más fuerza durante el siglo XIX.
Vamos a ver cómo se crearon los estados-nación y qué ideas están detrás de esa creación. ¿Sí? Antes de empezar, es necesario que hagamos una distinción entre dos conceptos que es necesario aclarar y que no son lo mismo. Nación y Estado están muy relacionados, pero no son lo mismo. Una nación es un grupo de personas que tiene ciertas características en común, como la lengua, la historia, las tradiciones, las costumbres. Como por ejemplo, la nación chilena, tenemos ciertas características en común, una tradición, una historia, símbolos patrios comunes. También pasa, por ejemplo, con el pueblo mapuche, que se considera una nación aparte porque tienen una lengua, el mapuzungún o mapudungún, tienen una concepción de la vida, de la naturaleza, creencias, tradiciones, manifestaciones culturales muy diferentes al resto de Chile. Entonces, por eso lo podemos también considerar una nación. Y por otro lado, el Estado es la forma en que un grupo de personas se organiza. ¿Ya? Entonces, el Estado es cómo las personas se organizan y la nación son un grupo de personas que comparten ciertas características. Ahora, dentro de un Estado existe una nación, por eso se llaman estados nacionales, porque el Estado reconoce que dentro suyo existe una nación, un grupo de personas que se reconoce diferente a los demás por poseer ciertas costumbres, cierto idioma, ciertas creencias que son comunes entre ellas. Entonces, un Estado es la forma en que la nación, un grupo de personas, decide organizarse. Por eso se llaman estados nacionales. Les pido disculpas de antemano por el error ortográfico ahí en mismo. Falta una M ahí para que no me manden a la guillotina, como lo vamos a ver que le pasó a un personaje más adelante. Vamos a hablar en primer lugar esta idea del Estado nacional, un Estado organizado en base a la existencia de una nación, un grupo de personas que comparten ciertas características, surge con la Revolución Francesa. ¿Cuándo ocurre la Revolución Francesa? A fines de la Edad Moderna e inicios de la Edad Contemporánea. De hecho, la Revolución Francesa es el hecho que marca el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea. En 1789. ¿Qué pasó en 1789? Existía aún la monarquía, gobernaba un rey. En la mayoría, en gran parte de Europa gobernaban los reyes, por no decir en toda Europa. Y, perdón, estos reyes se habían transformado en figuras muy poderosas, pero también abusaban del pueblo, que en su mayoría se encontraba en la pobreza y vivía para abastecer y mantener a esta monarquía. ¿Qué pasó? El pueblo francés se aburrió de este abuso de poder por parte del rey y se rebeló. ¿Sí? Tomaron prisionero al rey y derrocaron a la monarquía. El rey de ese entonces fue tomado prisionero y la idea que estaba detrás de este movimiento era el hecho de que el rey gobernaba, pero en realidad era el pueblo el que tenía el derecho de gobernarse por sí solo. Y este era quien tenía que decidir quién lo gobernara. No tenía por qué haber un rey, que supuestamente en ese entonces se decía que el rey recibía el poder de Dios. Era un representante de Dios en la tierra y por eso nadie podía cuestionar el poder del rey. Pero los franceses pusieron de moda estos conceptos. El hecho de que el pueblo era el que tenía el poder. Las personas eran libres de gobernarse, pero las personas podían entregarle ese derecho de gobernarse a un representante, pero tenía que ser electo por las personas. Entonces tomaron prisionero al rey, lo llevaron a este maravilloso invento de la Edad Media llamado la guillotina. Tenía una barra de acero afilado que le cortaba la cabeza. Era un símbolo también porque el rey había utilizado esa misma herramienta para asesinar a algunos detractores, a las personas que estaban en contra del poder del rey. Entonces lo pusieron ahí en la guillotina y ¡paf! Le cortaron la cabeza, como pueden ver ahí en el dibujo. Entonces dijeron, ya vamos a acabar con la monarquía y vamos a establecer un nuevo tipo de gobierno. Y lo llamaron la república. Este nuevo tipo de gobierno
va a ser muy diferente de la monarquía, o buscaba ser muy diferente de la monarquía, donde el rey tenía todo el poder. En la monarquía, este periodo llamado también el antiguo régimen, que fue todo ese tiempo donde gobernaron las monarquías, el rey tenía todo el poder, hacía las leyes, las hacía cumplir, era el representante máximo del Estado. Entonces, los franceses van a cambiar ese gobierno y van a establecer una república donde las personas van a poder decidir quién los gobierna. ¿Ya? Y se va a tratar de evitar que el poder se acumule en una sola persona. Vamos a ver más adelante en qué idea se basaba este movimiento de los franceses. Los franceses se basaron en las ideas de un movimiento llamado liberalismo, surgido también en el siglo XVIII. Se desarrolló básicamente en Inglaterra y en Francia, y muchos filósofos, entre ellos Rousseau, Montesquieu, ustedes pueden buscar y googlearlo ahí en internet, proponían estas ideas ilustradas, basadas en la ilustración y en el liberalismo. ¿Sí? Adam Smith también entre ellos. Vamos a revisarlo más adelante con más atención. Pero la Revolución Francesa, que es lo que nos importa, esparció estas ideas liberales por todo el mundo. La Revolución Francesa se transformó en un ejemplo para otras naciones y también para las colonias americanas más adelante. Este movimiento llamado liberalismo proponía que las personas, para alcanzar la felicidad, necesitaban libertad. Entonces, entre mayores libertades tuvieran las personas, más fácil era que alcanzaran su felicidad. Ese era el precepto del liberalismo. Y como defendía la libertad, pues se llama liberalismo porque defiende la libertad, estaba en contra de toda forma o todo elemento que coartara o le quitara libertad a las personas. Entre ellos, dos elementos importantes. El liberalismo está en contra del poder que tiene el Estado y la Iglesia. El liberalismo dice que las personas necesitan libertad y ningún organismo debe restarle libertad, porque así van a alcanzar su felicidad. Entonces está en contra de que el Estado o la Iglesia se metan mucho en lo que hacen las personas. Él dice que la Iglesia, con todas sus creencias, ha mantenido ha coartado la libertad de las personas, y que el Estado también le ha puesto límites a la acción de las personas. Entonces el liberalismo defendía la libertad y también por ello estaba en contra de las instituciones que le restaban libertad a las personas, como el Estado y la Iglesia. ¿Cuáles fueron las principales ideas liberales? Como les decía, estas ideas liberales habían surgido durante el siglo XVIII, la Revolución Francesa las puso en práctica y así se expandieron por el mundo. Las principales ideas liberales fueron, en primer lugar, la soberanía popular. Se refiere a que las personas son las dueñas de gobernarse y ellas deben elegir quién los gobierne. Esa es la idea fundamental de la soberanía popular. En segundo lugar, tenemos la igualdad ante la ley, que se refiere a que ninguna persona está por sobre la ley, pero la ley debe tratar a todas las personas por igual. Todos somos iguales ante la justicia. Nadie debe ser juzgado de forma diferente. Aunque eso también en algunas partes, en algunos momentos de la historia, podemos cuestionarlo, ya que sentimos a veces que ciertos grupos son tratados de una manera diferente por la justicia. Eso también tenemos que ser conscientes de ello y cuestionar esas ideas un poquito. Otro principio del liberalismo es la separación de poderes. Durante la monarquía, el rey acumulaba en sus manos todo el poder. Para que eso no volviera a pasar, el liberalismo proponía que el poder tenía que dividirse en distintas instituciones. Y es como pasa hoy actualmente en nuestro país. Existe un poder ejecutivo, que es el presidente, que representa al país, un poder legislativo, que es el Congreso y crea las leyes, y un poder judicial, que son los tribunales de justicia, que imparten y hacen cumplir la ley. Entonces, todos estos poderes están en instituciones diferentes para que nadie tenga todo el poder en sus manos como antes lo hacía el rey. Y por último, un cuarto principio del liberalismo sería la necesidad de una constitución. Una constitución se refiere a un documento que diga cuáles son las principales leyes de un país
cuáles son los derechos y deberes de las personas y cómo se organiza un Estado, para que todos puedan recurrir a él y saber que hay leyes que respetar y que esas leyes valen para todos. Para todos. No hay nadie que esté, como decía al principio de la igualdad de la ley, no hay nadie por sobre la justicia. Entonces, que existan estas leyes escritas sirven para organizar de mejor manera un Estado. Esos serían los 4 principios básicos del liberalismo. Resumen del día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre Estado y nación? Una nación es un grupo de personas que comparten ciertas características y un Estado es la forma en que esas personas han decidido organizarse. Y eso incluye tener un territorio común, leyes comunes, un gobierno común y la capacidad de autogobernarse. Entonces, dentro de un Estado existe una nación. Y a eso le llamamos un Estado nacional, que es la segunda pregunta. ¿Qué es un Estado nacional? Es un Estado que reconoce que dentro de sí existe una nación, un grupo de personas que comparten ciertas características comunes. ¿Y qué es el liberalismo? Perdón, antes, ¿cuándo surgen y en qué se basan los Estados nacionales? Se basan en las ideas del liberalismo y también surgen tras la Revolución Francesa en 1789, cuando esas ideas se pusieron en práctica y se expandieron por el mundo entero. ¿Qué es el liberalismo? Es un movimiento filosófico, político, que propone, y económico también, que propone que las personas tienen que ser libres para alcanzar la libertad, perdón, la felicidad. Entre mayor libertad, mayor posibilidades de alcanzar la felicidad. ¿Qué propone el liberalismo? Bueno, eso básicamente, ¿cierto? ¿Y cuáles son los 4 principios fundamentales del liberalismo? Sería la soberanía popular, la igualdad ante la ley, la división de poderes y la existencia de una constitución. En la próxima clase vamos a ver cómo esto se aplicó en distintos aspectos políticos y económicos en distintas partes del mundo, en distintos estados, ¿ya? Y también vamos a ver cómo eso llegó a América y también a nuestro país. Los invito una vez más a revisar las redes sociales del liceo y las mías propias. Los invito a buscar ahí los contenidos, a bajarlos, a descargarlos, a revisarlos. Y en el Instagram vamos a estar haciendo algunas preguntitas para que ustedes vayan repasando y vayamos sabiendo cuánto de este video nos está siendo útil. Un cariñoso saludo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.